Bien, regresamos con Mark Hoffman, presidente del Comité Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleos y Energía. Muy buenas noches, Mark. Buenas noches, ¿Qué tal? José, te agradezco la invitación. Bien, cuéntanos por favor cuál es la estructura actual de la matriz energética para poder a partir de ahí entender mejor los sucesos que están ocurriendo con la energía en el país. Ok, en el país la matriz energética es una que resulta bastante favorable finalmente para los consumidores, que son el objetivo de ser del sector. Tenemos una base de generación hidroeléctrica que es muy importante y que contribuye aproximadamente el 55% de la energía del país en un determinado año. Obviamente, por ser hidroeléctrica y depender del clima, hay años secos en los cuales esa capacidad disminuye y otros donde es un poco más favorable. Lo que ha ocurrido desde el 2004, desde la aparición del gas de camisea, es que esta hidroenergía se ha complementado con capacidad de generación térmica en base a gas natural. Como sabemos, el gas natural es un combustible limpio y de fuente nacional que ha permitido que el Perú gane mucha independencia energética y que reduzca su dependencia en el petróleo que es en su mayor parte importado. Entonces, ¿el gas natural cuánto contribuye? Hoy día contribuye cerca del 40% de la energía producida anualmente. Entonces tú tienes un sistema que es casi un 90% hidroeléctrico y gas natural, muy eficiente, y el complemento proviene del carbón, la planta que está en hilo, o de los combustibles líquidos como el petróleo y el búnker. Correcto. Cuéntanos entonces, a partir de esta matriz energética, ¿cuál es la evolución futura hasta el 2016? Porque escuchamos en los pasillos que hay mucha preocupación en el lado, sobre todo industrial, respecto a la energía hidroeléctrica, sobre todo proveniente del norte del Perú. A ver, ¿cómo se espera que evolucione esto? Hay proyectos hidroeléctricos y térmicos que son materia de licitaciones recientes que han habido. Por el lado térmico tenemos las plantas de reserva fría que fueron licitadas en el pasado y que van a entrar a hacer un apoyo, digamos, latente en el sistema, que van a entrar a operar en situaciones en las que haya carencia temporal de energía. Estas plantas se diseñan con combustible dual, de tal manera que operan o con gas o con petróleo, según la disponibilidad, y están ubicadas en zonas estratégicas del país, en el norte y en el sur de la red, donde pueden apoyar. Hay proyectos hidroeléctricos que están entrando también importantes en la sierra del país, y algunas plantas térmicas que están o en proceso de expansión. De hecho, la de Calpa completó su ciclo combinado hace poco, la de Nersur está completándose, y tenemos las de Fénix y Termochilca que están en un proceso de construcción que concluirá el próximo año, se estima. ¿Tú dirías entonces que de acá al 2016 no hay problema para calzar oferta y demanda? A ver, si uno hace una suma simple, digamos, uno puede determinar que la oferta es mayor que la demanda. ¿Dónde se dan los problemas? Es en los extremos de la red, o sea, en la parte norte y sur del país, porque la mayor parte de la generación ocurre en el centro, alrededor de Lima. Tienes el polo de generación de Chilca, donde se genera con gas de camisea, tienes la hidroeléctrica del Mantaro. Entonces, el problema está en el transporte, y donde nosotros hemos, como gremio, identificado un riesgo para los años 13, 14 y quizá el 15, es en relación a la demora que ha habido en los permisos de las líneas de construcción, de las líneas de transmisión que se han concesionado y que podrían impedir que la generación que se está instalando principalmente en el centro del país llegue a esos extremos de la red de manera oportuna, y ahí es donde se da una situación se puede dar una situación de emergencia, de indisponibilidad de suministro. Eso es lo que hemos escuchado. Antes de pasar a el tema sobre las restricciones a esta expansión, que quisiera tocar después, quisiera preguntarte primero si los costos energéticos en el Perú hacen de la industria, de la minería y de otros sectores, servicios, por ejemplo, competitivos frente al mercado internacional. De hecho, yo creo que sí. Si nos comparamos con Chile, donde en partes del sector, digamos, en parte de la red chilena, se están firmando contratos a $150 por megavatio hora, cuando aquí en el Perú los contratos salen a un promedio de $40, entonces vemos que la industria sí se beneficia, y los usuarios finales, finalmente, de una energía que tiene un costo muy competitivo a nivel internacional. ¿Y por qué? Porque el gran componente hidroeléctrico le permite tener
un costo marginal bastante bajo, y el gas, que para efectos eléctricos se vende a precio regulado, es un precio que ha estado, digamos, por debajo de las denominaciones internacionales del Henry Hub, ¿no?, que es el precio internacional del gas natural. Incluso ahora que está un poco deprimido este precio internacional, el precio del gas de camisea compite bastante bien. Entonces la combinación de estos dos factores hace que el precio acá sea bien competitivo. Los hechos del día sábado en Quiteni son extremadamente preocupantes, no solo para el sector energético, sino para todo el país. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva como presidente del Comité Eléctrico, ¿cuál es la percepción que existe en el comité respecto al tema de la seguridad? ¿Hasta qué punto el Perú está blindado frente a hechos que podrían paralizar básicamente al país, ¿no? Desde un punto de vista, yo creo que vale la pena resaltar lo que parece ser una reacción rápida del Estado en atender este problema. Hemos escuchado al primer ministro, hemos visto al presidente en días recientes. Yo confío en que el gobierno haga lo correcto y restablezca el orden y proteja ese ducto. Desde el punto de vista eléctrico, tú tienes que casi el 40% de la generación del país, de la generación eléctrica del país, depende del gas de camisea que viene por ese único ducto desde Malvinas, donde se produce el gas de camisea, hasta la costa de Lima. Entonces, si es que hubiera cualquier interrupción en el suministro que viene por ese ducto, ponemos en riesgo una porción bastante importante de la generación eléctrica del país, con un consiguiente impacto en el suministro y poniéndonos en una situación de racionamientos y bastante, digamos, incomodidad. Una situación muy delicada, sin duda. Tremendamente delicada. Entonces, ¿qué se necesita? Uno, bueno, que ese ducto esté protegido y que permita que el operador del ducto, que es TGP, pueda realizar los mantenimientos paulatinos que ha tenido dificultad de hacer, y que permita que se hagan las expansiones al ducto y los loops, que son lo que le va a dar la redundancia al ducto, que permitan no solo mayor acceso al gas, sino una redundancia exactamente, ¿no? ante situaciones como la que enfrentamos ahora. Finalmente quería preguntarte sobre el tema de las restricciones. ¿Cuáles son las principales restricciones que tiene hoy día el sector para poder crecer en cuanto a la oferta? A ver, ¿son trabas gubernamentales o...? Lo que ha ocurrido, digamos, restricciones, por suerte el mercado está creciendo, la economía peruana está creciendo y el sector eléctrico crece de la mano con la economía. Entonces, nosotros tenemos que estar un paso adelante para atender la demanda creciente que se refleja en mayor consumo doméstico, por el mayor bienestar que existe en las familias, y en el mayor consumo industrial. ¿Qué cosa requiere el operador eléctrico para hacer estas inversiones que requieren plazos de inversión, pues, de 20 años, si no son más? Son estabilidad en las reglas del juego, ¿no? Lo que hemos visto es que en el año 2007 se dio una ley, la 28832, que fue el producto de un trabajo bastante intenso que involucró al gobierno, Congreso y Ejecutivo, a los usuarios eléctricos y a los operadores de la infraestructura, tanto estatales como privados. Y el resultado fue una ley obviamente perfectible, ¿no?, pero tremendamente buena, y que ha permitido inversiones por más de 6.000 millones de dólares desde que se dio hasta la fecha. Entonces, las preocupaciones surgen cuando se dan medidas arbitrarias que ponen en cuestionamiento el orden legal y la estabilidad de las reglas del juego, como ha ocurrido recientemente con esta resolución ministerial en la cual, diciendo las cosas claras, se ha asignado capacidad de transporte de gas a dedo a dos operadores. Ya que no es un tema de a quién se lo vas a asignar, si es a ti en vez de a mí, no, es el cómo. Nosotros como gremio creemos firmemente que hay mecanismos que la ley establece para permitir la competencia en el acceso a este recurso que es tan limitado y tan demandado tanto por la industria como por la generación eléctrica, y que debería aplicarse con mucho más cuidado los mecanismos de asignación. Ahí hay un sustento técnico que se ha solicitado al Ministerio. En el Ministerio hay buenos técnicos y queremos evaluar este sustento, porque por lo que se nos ha presentado a la fecha no estamos convencidos de que hayan condiciones que meriten tomar una decisión y una medida tan inusual
como la que se ha dado. Sin ninguna duda, los sectores requieren predictibilidad y el sector Correctamente. energético, como tú bien lo has señalado, por los tiempos que toman las inversiones, requieren de mayor. Totalmente. Marc, te agradezco muchísimo por la visita. A ti por la Vamos a hacer una pausa y regresamos con el economista Juan José Cruces de la Universidad Torcuato para hablar sobre la economía latinoamericana. Regresamos. Scotiabank.